El episodio de hoy honra la memoria de Ana Paula Sulzbach, joven de Santa Cruz do Sul, Río Grande do Sul, víctima de un crimen atroz el 14 de diciembre de 2012, cuando tenía solo 15 años. Creo que más allá del recuerdo de los hechos que involucraron la comisión del crimen y de la excelente investigación policial, debe permanecer en nosotros el sentimiento de gratitud hacia todos los profesionales que trabajaron para que se lograra la condena del acusado, de hecho condenado por 2 homicidios, porque en este universo de crímenes reales tenemos el disgusto de conocer muchas historias sin solución o historias de criminales que escaparon impunes. Pero afortunadamente David Stein de Oliveira está preso y pagando por el mal que hizo. Yo soy Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos. Aquí cada semana hay 3 episodios nuevos. Si te gusta conocer historias reales, te invito a suscribirte y seguir el canal. Si puedes, hazte miembro porque nos ayudas muchísimo aquí en la producción de los episodios. Si no puedes ahora no hay problema. Un like, comentario o emoji ya me ayuda mucho, ¿de acuerdo? Avisos dados, vamos a los hechos. Ana Paula Sulzbach. En 2012, Ana Paula Sulzbach tenía apenas 15 años. Ella era la mayor de 3 hijos del matrimonio, Dario y Silvani Sulzbach. Hasta donde recuperamos de las fuentes periodísticas, ellos eran una familia sencilla, unida y amorosa. Paula, como la conocían en casa, era una adolescente popular, siempre rodeada de amigos, pero apegada a la familia y de hábitos hogareños. Persona que disfruta oír música y navegar en la computadora. Ella compartía el cuarto con su hermana Luana, un año menor que ella. En la decoración del rincón de la adolescente estaba, entre otras cosas personales, el portarretratos con la foto de su fiesta de 15 años. La medalla de oro del torneo de futsal de la escuela y el peluche favorito desde la infancia. O sea, la descripción de una jovencita con una vida normal. La ciudad de Santa Cruz do Sul tiene más de 130,000 habitantes. Está a unos 155 kilómetros de la capital, Porto Alegre. Santa Cruz do Sul posee un índice de desarrollo humano bastante alto. Esto se debe a su economía, históricamente ligada al cultivo del tabaco, y es considerada la capital mundial del tabaco. Tiene la parte turística y hay muchas cosas buenas que decir sobre este lugar, donde parecía ser extremadamente seguro vivir y criar a los hijos. Esa percepción de seguridad cambió totalmente un viernes 14 de diciembre de 2012. Cuando Ana Paula salió alrededor de las 9 menos cuarto de la noche, diciéndoles a sus padres que iría a casa de una amiga y no regresó a su propio hogar. En realidad, esa amiga no estaba en la ciudad y Ana Paula tenía la intención de ir a la casa de un amigo que vivía en el mismo barrio que ella. Él se llama Kelvin Suárez, tenía 16 años en ese entonces y estuvo intercambiando mensajes con Paula, acordando que iría a su casa. Después irían juntos al monumento al inmigrante alemán, un punto de encuentro que solían frecuentar en el centro de la ciudad. Según el testimonio de Eu, le dije que viniera a mi casa a las 11 de la mañana. Ella me respondió que quedarse una hora más en la calle era peligroso, pero yo no sabía que ella ya estaba en la calle. Llamé preocupado y ella respondió que ya estaba yendo a mi casa. Paula no llegó a la dirección de Kevin, ni contestó más las llamadas de su amigo. Por eso él, junto con otro amigo, la buscó en el supuesto camino entre las 2 casas. También fue al monumento al inmigrante alemán, pero no la encontró. Posteriormente se recuperaron los mensajes entre los amigos. Se comprobó entonces que realmente Ana Paula decía que iba a pasar por la casa del compañero, pero nunca llegó ahí ni a su propia casa. Así, en la mañana del sábado, los padres hicieron el reporte de persona desaparecida y las búsquedas oficiales comenzaron. El cuerpo de la chica fue hallado 3 días después, el lunes por la tarde, en el Parque de la Cruz, y las marcas en el cuerpo le contaron a la policía cómo fueron los momentos que precedieron su muerte. Según el informe pericial, Ana Paula Sulzbach estaba alcoholizada, presentaba lesiones en los órganos sexuales, así como shock hemorrágico, debido a politraumatismo, causado por la caída de una altura de 40 o 50 metros.
Y las fuentes muestran algunas discrepancias. La localización del cuerpo de la adolescente ocurrió en una segunda búsqueda en el mismo lugar, guiada entonces por perros rastreadores. Entonces, la tesis de la policía es que el cuerpo no cayó directamente al suelo en el momento de la caída desde lo alto del acantilado. Debe haberse quedado atascado en la vegetación o en las piedras de la ladera, y con la lluvia fuerte finalmente cayó al suelo, donde después los perros lo localizaron al final de esa tarde del 17 de diciembre. Muchas imágenes del lugar que es público nos ayudan a entender un poco la dinámica de estos hechos. Miren ahí la altura del costado de esa montaña. Y son desgarradoras las entrevistas y declaraciones de los padres de la chica cuando la investigación comenzó allá por 2012. Dario Sulzbach, el padre, acompañado de su hijo Juan Pedro, que tenía 9 años, todavía intentaba asimilar esa dura verdad de que Paula, su primogénita, ya no volvería a casa. Los recuerdos felices de la fiesta de 15 años eran muy recientes, o sea, no parecía posible que esa tragedia estuviera ocurriendo en la familia. La poca diferencia de edad entre las niñas, Paula y Luana, hizo que el padre estuviera muy presente en la vida de sus hijas. O sea, las dos pequeñas daban, entre comillas, el trabajo de gemelas, con la alimentación, los pañales y esa rutina agitada de tener bebés en casa. Y con eso, el señor Darío estaba inmerso en las tareas del día a día junto con su esposa. Él atribuyó a eso los lazos estrechos que mantenía con sus hijas. Y lamentaba que Paula, que no guardaba secretos para su papá, hubiera sido engañada en esa trampa del 14 de diciembre de 2012. En el corazón de los padres, además de la nostalgia, permaneció ese sentimiento vago de arrepentimiento o culpa por no estar a su lado cuando ella lo necesitó. ¿Y aquí, gente? Entendemos que esos pensamientos que pasan por la cabeza de los familiares de las víctimas son parte del proceso de duelo, ¿verdad? Cuando la razón busca explicar la tragedia, especialmente para los padres ante la muerte de sus hijos. Pero ni el padre ni la madre hicieron nada malo, no tienen de qué arrepentirse o culparse. El responsable de la pérdida de ellos, de la muerte de la adolescente, de su hija amada y de todo este dolor es el homicida. Y en un momento más vamos a hablar sobre el O. Inicialmente los padres no supieron los detalles de la investigación. Afirmaron que estaban siguiendo el desarrollo del trabajo de los policías a través de la prensa. Esperaban ansiosos que el caso fuera oficialmente esclarecido, porque en los días después del crimen surgieron muchas alegaciones y conversaciones en el barrio. Pero los padres no estaban interesados en las suposiciones y chismes que surgían, ellos esperaban la verdad. De parte de ellos no existía ningún sospechoso. Nada de cosas como un novio celoso, un exnovio, peleas en la escuela o relaciones de riesgo. Ninguna indicación de problemas con nadie, ninguna enemistad. Aparentemente, al inicio de la investigación, la policía estaba teorizando que había sido un crimen de oportunidad realizado por un desconocido, un depredador al acecho. Sin embargo, con el avance del trabajo terminaron enfocándose en uno o un sospechoso. Sin embargo, ningún nombre fue anunciado y la investigación entonces seguía en secreto. Claro que parece existir ahí libertad de actuación en las prácticas de los delegados. Y quien sigue casos criminales reales como los que traemos aquí en el canal lo sabe muy bien. A veces los delegados, investigadores o policías militares involucrados hablan abiertamente en las entrevistas, revelando detalles y dando información al público. Y en otros casos es como el abogado de delincuente, nada que declarar, pero se sabe que la policía intentó reconstruir los pasos de ella el día de la desaparición, recogiendo declaraciones de personas que afirmaron haber visto o hablado con Paula ese viernes. En fin, en el caso de Ana Paula Sulzbach, un detalle muy importante fue la desaparición de su teléfono celular, lo que llevó a solicitar la intervención del secreto telefónico, para que los investigadores tuvieran acceso al contenido de los mensajes y llamadas que la chica había hecho, y también a la geolocalización del teléfono. Tal vez ahí estuviera la clave del misterio y la identificación del asesino. Según el director del DPI, el delegado Mario Wagner acompañaba personalmente las investigaciones de la delegación de Santa Cruz.
Inicialmente existían varias líneas o hipótesis que estaban siendo analizadas, aunque los avances divulgados parecieran lentos. El trabajo de la pericia estaba en curso, y serían justamente esos resultados los que reducirían las posibilidades investigadas y conducirían a la identificación precisa de los sospechosos. El doctor Wagner también mencionó que la recolección de pruebas fue como una carrera contra el tiempo para que las evidencias no se degradaran o desaparecieran. El cuerpo de Paula fue hallado 3 días después de su muerte. Estuvo expuesto a los elementos de la naturaleza, lo que significaba una dificultad adicional en todo ese proceso investigativo. Se sabe que en algún momento las investigaciones sobre la muerte de Ana Paula fueron reforzadas por orden del Departamento de Policía del Interior, un nuevo delegado se integró al equipo al concluir las diligencias. La denuncia del Ministerio Público, que se basa directamente en el trabajo de la policía, afirmó que esa noche del 14 de A, el asesino de Ana Paula y ella se encontraban en el Parque de la Cruz cuando el criminal le proporcionó bebida alcohólica y la llevó a la cima del Cerro de la Cruz. Aprovechándose del estado de embriaguez de la adolescente, él abusó de ella. Enseguida, para no ser denunciado y reconocido por la violación, la arrojó desde lo alto del acantilado y todavía le robó su teléfono celular. El nombre del responsable, ese perverso culpable cobarde, es David Stein de Oliveira, que tenía 24 años en ese momento. Aparentemente, era vecino de la familia Sulzbach, aunque no eran cercanos ni se hablaban. Esta información nos da la idea de que ese monstruo estaba observando a las chicas adolescentes del vecindario y probablemente premeditó el ataque a Ana Paula. Con certeza. Él veía a la chica pasar por las calles del barrio, en su rutina, en una vida normal, al ir y volver de la escuela, por ejemplo, mercado, iglesia, en fin. Había en él una intención que lamentablemente logró concretar. David Stein de Oliveira, David Stein de Oliveira fue arrestado temporalmente en marzo de 2013 y ese arresto ocurrió junto con otro hombre, mientras la investigación estaba a cargo del comisario Miguel Méndez Ribeiro Neto. Pero en ese momento la justicia afirmó que no había pruebas suficientes contra ellos y ambos fueron liberados. Con el avance de la investigación, la policía identificó, a través de la intervención telefónica y también del testimonio de testigos, que él, David, estaba en la misma región que Ana Paula cuando ocurrió el crimen. En este caso consta que el otro sospechoso iba a la casa de un amigo el día 14 de diciembre, cuando la adolescente desapareció, lo que fue comprobado, y con eso se eliminó ese segundo nombre de la lista de sospechosos. Lo que se divulgó en el momento del juicio de David es que las pruebas no dejaban dudas de que él estaba en la misma área geográfica que Paula. Las últimas señales de sus celulares antes de desaparecer se transmitieron desde el mismo lugar. Según la investigación, el elemento homicida cometió un error grave cuando se quedó con el celular de la adolescente. Después de la muerte de ella, él solo cambió el chip. Por causa de las pruebas relacionadas con el teléfono, él finalmente confesó el robo, eso fue en la tercera declaración que dio, sin embargo, no admitió haber matado a Paula. La policía señaló las diversas mentiras e incoherencias del sospechoso. Aún así, él no confesó su autoría ni la muerte de la víctima. Un esclarecimiento importante fue el relacionado con la razón por la cual el cuerpo no fue localizado de inmediato, ya que el lugar del crimen fue el Morro da Cruz, un punto turístico del parque, muy conocido, y no hubo traslado del cadáver por parte de nadie. O sea, como comenté hace poco, la altura era elevada y el cuerpo quedó atrapado en la vegetación, antes de caer al suelo, en unas piedras. Así comenzaron las búsquedas iniciales. Al pie ahí del Morro da Cruz, al día siguiente de la desaparición de Paula, no localizaron a la víctima. Eso fue muy extraño. Y la ausencia del cuerpo daba lugar a la hipótesis de secuestro o fuga, e incluso de esperanzas de que la niña aún estuviera con vida. Lamentablemente, fue una situación atípica causada por la geografía y el relieve del lugar. Y esa conclusión vino del análisis realizado por el Instituto General de Peritajes. El velorio y el sepelio de Ana Paula Sulzbach se realizaron la mañana del martes, con la presencia de muchas personas de la comunidad. La directora de la escuela, donde la joven estudió 9 años, lamentó el crimen
Y quiso mencionar que el año anterior, 2011, Ana Paula fue elegida la alumna más bonita de la escuela, pero dijo que ese concurso ya no se realizaría, al menos mientras ella estuviera en la dirección de la escuela, como una forma de homenajear a la chica. Después de las ceremonias religiosas, se realizó una manifestación que cruzó todo el centro de la ciudad hasta la delegación de la Policía de Atención Inmediata. La delegación de policía de pronto auxilio, exigiendo más seguridad en Santa Cruz do Sul y exigiendo justicia por la muerte de Ana Paula. El juicio. Vale la pena saber, amigos, que existen 17 procesos públicos contra este individuo. Así es, como decimos aquí, David era sospechoso desde 2013. Sin embargo, la denuncia del Ministerio Público fue finalmente aceptada por la jueza Marcia Inés en septiembre de 2015. Fue entonces cuando la justicia consideró que estaba demostrada la materialidad del delito a través del informe policial, el peritaje, el acta de necropsia, los autos de examen de conjunción carnal y de atentado al pudor. Cuestiones anatómicas, peritaje toxicológico, además del informe de rastreo de celular y el testimonio de testigos sobre el juicio esperado de este caso, que conmocionó a Río Grande do Sul por su crueldad. Esto sucedió el 18 de mayo de 2016, cuando el acusado fue juzgado por un jurado popular. Según los detalles del sitio Jus Brasil, el juicio comenzó por la mañana y se extendió hasta después de las 21 horas. Hubo 45 minutos de retraso porque el acusado quedó encerrado en la celda del tribunal y solo fue liberado tras la llegada de un cerrajero. Entre los testigos que declararon estaba la madre de Ana Paula, 2 comisarios y un inspector de la Policía Civil. La señora Silvana Sulzbach, madre de Ana Paula, al final respiró aliviada y dijo que vivió una mezcla indescriptible de sentimientos. Entre comillas, nerviosismo y rabia por tener que estar cara a cara con él, sabiendo lo que le hizo a mi hija, cierra comillas. También dijo que recuerda a su hija feliz, que era la marca registrada de Ana Paula. Pero duele. Ese dolor estará con nosotros siempre, lo llevaremos toda la vida. David Stein de Oliveira fue hallado culpable y sentenciado a 30 años en régimen cerrado, además de prisión preventiva. Fue acusado de homicidio calificado, además de los delitos conexos de abuso, robo y suministro de bebida alcohólica a menor, siendo absuelto de este último delito. Pero para nuestra sorpresa, el acusado ya se encontraba recluido en el penal estatal de Sobradinho desde enero de 2014, bajo la acusación de otro delito de homicidio. Así completamos que en 2018 fue juzgado y condenado a 18 años de prisión en régimen cerrado por la muerte de Leodete Aparecida da Silva, de 35 años, que ocurrió el 29 de noviembre de 2013. Así es, chicos, el crimen fue tras el asesinato de Ana Paula, y en este segundo caso David fue condenado por homicidio calificado por el uso de asfixia y fuego, pero absuelto del delito de abuso. El principal sospechoso era un hombre visto con la víctima en una fiesta. La novia del joven aseguró que estuvo con él a las 5 de la mañana del día del crimen, y a partir de esa coartada, la investigación se enfocó en cierto vehículo que aparecía en una imagen de cámaras de seguridad del lugar donde desapareció Leodete. La policía entonces siguió un procedimiento paso a paso, inicialmente incautando el vehículo que tenía los documentos vencidos. Y bueno, amigos, el carro era del albañil David Stein de Oliveira, y después de confirmar la identificación del carro que colocaba al sospechoso en la escena del crimen, se identificó que el material genético encontrado en la víctima correspondía al del sospechoso. La coincidencia del ácido desoxirribonucleico no lo es. La policía mencionó que ya teníamos conocimiento de su perfil por la muerte de Ana Paula. Ya sabíamos que era un galán, que abordaba mujeres en la calle, una persona que no aceptaba ser rechazada y que era muy agresivo. Y aquí yo añadiría que después de lo que hizo, lo hizo con Ana Paula, si es que ya, ¿verdad? No pasó nada ahí antes, después de que lo hizo. Tal vez sintió placer o se sintió seguro pensando que no iba a pasar nada, ¿no es bueno? Según la delegada, David fue con Leodete al barrio Goiás, donde tuvieron relaciones. Enseguida, él la agredió, luego sacó el cuerpo del auto y lo dejó en el terreno, regresando así, alrededor de las 5 de la madrugada, con las luces apagadas para no llamar la atención. Entonces él incendió el cuerpo, y la necropsia indicó que la muerte fue por asfixia y carbonización. Leodete seguía viva cuando la quemaron,
Al día siguiente hallaron el cadáver. Ella vivía con su madre y 2 hijos, y esa noche había salido con una amiga para ir a una fiesta. David negó el crimen y afirmó no conocer a Leodette. Según lo que él dice, ese día, como un joven trabajador después del trabajo, fue con unos amigos a una casa de prostitución. Más tarde, le dio un aventón a su papá y luego fue a una fiesta donde estuvo con una amiga, que se fue sola a su casa. Ese supuesto movimiento justificaría que su carro estuviera, no por coincidencia, cerca de la víctima. Cuando le preguntaron cómo había material genético de él, ¿no? Junto con la víctima ahí, dijo que no sabía. Quizá ella estaba en la casa de prostitución a la que él fue. Sí, sí, sin siquiera comentarlo. Oigan, chicos, hasta da asco, ¿no? Nadie le creyó y fue condenado por ese homicidio. La pena por ese segundo crimen, tan cruel como el primero, fue demasiado baja, ¿no? 18 años y debe cumplir ambas condenas simultáneamente. Y claro, salir en libertad condicional dentro de algunos años, ya que ya lleva tiempo en la cárcel, ¿no? ¿Qué se puede decir? Sobre todo estos amigos. Enviamos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Nuestro deseo es que descansen en paz. Y nuestros deseos son que David, además de enfrentar la justicia aquí en la tierra, también pague en el infierno por el mal que hizo. El espacio terapéutico de los comentarios está ahí para que también dejen su opinión sobre todo lo que pasó. Lamentable, ¿verdad? Y la sensación es que este tipo, si no lo hubieran detenido, si no hubiera habido un trabajo muy bien hecho, ¿no? De todo el equipo policial de investigación. Solo Dios sabe cuántas más víctimas podría haber hecho, ¿verdad? Gracias por tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.